Buen día, hermanos, es un gusto estar con ustedes una vez más. Estamos transitando el sexto Yo Soy, que venimos desarrollando los días miércoles, y estamos en el anteúltimo de estos, digamos, particularidades que tiene el Evangelio de Juan y el Señor Jesucristo al decir Yo Soy. En este caso venimos hablando de Yo Soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a continuar y finalizar. Hemos visto la última oportunidad, Yo Soy el camino, una parte de esto, porque es muy importante establecer que el Señor está usando una metáfora muy importante y muy necesaria para todos nosotros, porque Él está mostrando que Él es el camino, no cualquier camino, uno de ellos, sino que es el único camino. Y esto obviamente está en Juan capítulo 14, en este maravilloso capítulo que yo le llamo el Magnífico porque es increíble la cantidad de teología que hay inserto a través del Espíritu Santo en este capítulo. Habla mucho del Espíritu Santo. También el capítulo 15 y el 16 y el 17 son muy teológicos, pero Juan en este capítulo 14 de Juan, versículo 4, para hacer una breve introducción, el Señor le dice a los que están de allí, a los discípulos, dice: ustedes sabéis a dónde yo voy. Sí, y efectivamente ellos sabían que iban a ir a la casa del Padre, tan extraordinaria, tan digamos de alguna manera deseada y esperada. Ellos sabían que iban a ir a la casa del Padre. Obviamente están en un momento de incertidumbre muy grande porque los 3 años que tuvieron juntos, digamos de alguna manera encontraron en el Señor Jesús muchas cosas que si Él se iba, iban a perder. Ahora, la idea del Señor Jesús es, como después sigue en el capítulo 14, yo me voy, pero les voy a dejar otro igual que yo, que es el Espíritu Santo, que morará en ustedes y les enseñará todas las cosas. Entonces, en este capítulo encontramos estas particularidades. En este momento estamos analizando una de ellas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y le está diciendo a los discípulos: ustedes saben a dónde voy. Por lo tanto, si saben dónde voy, saben el camino. Entonces Tomás le dice: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás y sus discípulos estaban pensando que este era un camino natural, ese era un camino común, esos caminos de tierra que había en aquel entonces. Nosotros hoy, si vamos al interior, vamos a encontrar algunos de estos caminos que va por adentro de algún monte, y es un camino, no como nosotros pensamos, pero él no está hablando de esos caminos. Pedro ya había recibido su instrucción en el capítulo 13, versículo 36, y Pedro le decía: yo quiero ir contigo. Entonces el Señor dice: no, donde yo voy no podés ir ahora, vendrás después. Pero ellos no entendían que el Señor Jesús estaba usando la metáfora de que reemplazar el camino por su persona, por su nombre. Yo soy el camino. La realidad es que tenemos que entender que nosotros también estamos en un camino. Estamos en el camino del Señor. Qué interesante este tema del camino. Yo voy a demorarme un minuto más porque él usa una metáfora, y a esto que es el camino le agrega que también es la verdad y la vida. Pero es muy importante que el Señor haya puesto al comienzo de sus palabras, de este mensaje, importante mensaje: yo soy el camino. Es muy importante. Es distinto si hubiera puesto yo soy la verdad, el camino y la vida, o al revés. Pero puso el camino primero, porque a través de esta gramática, vamos a decir, esta expresión gramatical de poner algo adelante y después poner cosas que con la I une y forma una sola expresión donde todos los términos camino, verdad y vida tienen el mismo valor. Pero acá el camino tiene otra expresión.
Porque el Señor también, a través del evangelista Mateo, también habla de esto, del camino. Pero hay otra excepción. En Mateo capítulo 7, versículo 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En este camino espacioso es cómodo y entonces puede ser interpretado que esa comodidad es favorable para la persona y va por allí, porque sus obras, digamos, permiten que vaya por ese camino. Pero en el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Acá, si estuviera el Señor en este momento, nosotros lo entenderíamos mejor, porque tenemos toda la Escritura a nuestra disposición. Pero en aquel entonces, estas metáforas no eran bien entendidas. A la mujer samaritana también le dice: yo te voy a dar un agua que no tenés jamás. Y ella entendió que le iba a dar un agua de pozo, agua de vertiente, como era ese pozo de Jacob en el cual estaban paraditos ambos, el Señor sentado y ella parada. Pero el Señor estaba usando una metáfora. Lo mismo que esto, el camino es ancho para ir al infierno, angosto para ir al Señor. Es decir, que el camino es una forma de vida, una forma de vivir donde uno tiene centrado al Señor Jesucristo como el instructor, el maestro, el salvador del mundo, el que vino a dar la vida por vos y por mí. Entonces, cuando uno sigue los pasos del maestro, del Señor Jesús, se encuentra que estamos en este camino. Por la Escritura después entendemos que es un camino estrecho, no es un camino muy espacioso. Y esto no lo entendía. Entonces, justamente, el refuerzo que hizo el Señor, diciéndole después, más adelante, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Porque decía, bueno, ahora ya ni conozco el Padre, porque yo espero un camino donde transitar. El Señor decía, no, el camino soy yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy interesante este tema del camino, pero vamos a dejar acá. El camino no es una carretera, no es una autopista, no es nada de eso que se le parezca, ni tampoco un senderito en el medio del desierto. El camino acá es una metáfora que utiliza el Señor, que debemos transitar por ese camino. Y te hago última aclaración del camino. Para mí es muy importante entender que Él es el camino. Y no hay otra manera de llegar a Dios si no es por Él. En este tema del camino encontramos que también el Señor, en Hechos 9, el escritor del Evangelio, o sea, de las acciones evangélicas de los discípulos, de toda la historia de la primera iglesia, habla de esto. Y Pablo, descrito en el camino, descrito en los Hechos, entonces dice lo siguiente, Hechos 9, 2. De este camino, él perseguía y tenía cartas en la mano, autorizaciones legales, estaba licenciado en términos de hoy para aprender a los que estaban en el camino, con C mayúscula. Quiere decir que es un sustantivo. El camino, no había muchos, había un camino, porque estos primeros creyentes, este es el primer nombre que reciben aquellas personas que andaban detrás del Señor Jesucristo. Después se les llamó cristiano, pero el camino era una forma de vivir, una forma de ver. Más atrás también habla Pablo sobre esto, que él perseguía y se arrepentía de perseguir a los del camino. Fíjate qué interesante que es este tema del camino, porque es una vida de ejemplo, de testimonio. Vos y yo somos ejemplo y andamos en el camino del Señor. Muy importante.
Acá no solamente también dice que Él es el camino, sino que también dice la verdad. Y eso es muy importante. Hoy nosotros estamos acostumbrados a vivir en un mundo de verdades, digamos, por una expresión, digamos, favorable, pero está en realidad plagada esta verdad de mentiras. Entonces hay un viejo adagio que dice que una verdad dicha mitad por la mitad es una gran mentira. Cuando uno quiere expresar la verdad tiene que decir toda, toda. Por eso hay juramentos en la justicia donde dice me comprometo y juro a decir la verdad, toda la verdad y solo la verdad. Lo cual nadie puede ser de esta forma una persona que exprese absolutamente la verdad porque nunca tenemos la verdad absoluta. Así que la verdad para Dios es muy importante, así como el camino y la verdad para Dios es muy importante, porque hay una sola verdad. Acá no se trata de decir o ver o escuchar o mirar la verdad. Acá se trata de que el Señor Jesús es la verdad. Es Él mismo la verdad. Es como que en el camino que es Él anda, digamos, escrito así gramaticalmente en español, no anda caminando, anda verdadeando, es decir, anda caminando en verdad. Él es la verdad, no tiene otra manera de caminar, solamente habla verdades, no a medias, habla todas las verdades, es la verdad absoluta. Por eso Él dice, yo soy el camino y también soy la verdad absoluta. Ahora, la verdad, como el Señor dice que Él es el camino y la verdad, también dijo anteriormente, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida y yo soy la luz del mundo. Exactamente a eso me refería, porque la verdad se contrapone con la luz, porque la verdad está en la luz, se contrapone con las tinieblas, porque la verdad es luz, pero las mentiras son tinieblas, están en las tinieblas. El que vive en tinieblas generalmente es muy mentiroso. El que vive en la luz trata de decir la verdad, porque a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios y a la luz de los ojos de Dios, no puede haber mentira de parte nuestra. Entonces, cuando leemos en el mismo Evangelio que el Señor Jesucristo es la luz del mundo, también vamos a decir que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, que esto ya lo hemos visto, pero la necesidad de tener luz en nosotros es que el Señor Jesucristo es luz y alumbra nuestro camino. Ese camino que no es un camino que transitamos a pie, no es un camino que por allí lo podemos transcurrir o caminar de acuerdo a nuestro pensamiento, o es un camino que uno puede ir más adelantado, más atrasado, de acuerdo a lo que nos parece. Uno puede ir en un camino, caminando, corriendo, deteniéndose, descansando, pero este es otro camino. Acá no hay este camino no es nuestra voluntad, es un camino que tiene la verdad, y si tiene la verdad, hay una sola verdad. El Señor Jesucristo, hay un solo mandato, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y su palabra es verdad. Su palabra es verdad. La gente está acostumbrada a que la palabra humana siempre tenga ese tema de que no es tanto verdad. Hay algo que no es verdad. Siempre decimos que el trabajo nunca produce grandes fortunas de un día para el otro. El trabajo produce muy grandes fortunas, muchas fortunas, pero a través del tiempo. Entonces, esa forma de pensar que hoy hay en el mundo y hace tiempo que está así, es una forma de pensar en mentira. Uno siempre duda, siempre tiene ese temor de que esta persona me está engañando. Llevé a reparar un celular a un lugar en Quilmes
y me pareció bueno, me pareció que era un verdadero reparador de teléfonos, hace más de un mes y no me lo quiere dar. Fui a buscarlo ayer y resulta que había en la fila una señora que le pasó lo mismo. Entonces uno confía en las personas, pero la persona no es toda decente. Si la fachada es de decencia, como me pasó a mí, eso no es verdad. Es una verdad a medias. Y la verdad a medias, dice el viejo proverbio, es una gran mentira. Así que el mundo tiene esta particularidad. ¿Por qué? Porque vivimos rodeados de verdades y mentiras, como te estoy explicando con mi celular. Es variable el pensamiento humano, porque hay verdades científicas, por ejemplo. Una verdad científica es decir que hay un sistema solar y en el sistema solar tenemos el centro que es el Sol, y alrededor de ellos giran los planetas, ¿no es cierto? Algunos tienen una órbita dextrógena y otra levógena, al revés, ¿no es cierto? De derecha a izquierda. Vaya a saber por qué. Entonces eso es inexplicable para una verdad científica. Porque si todos van para el mismo lado, ¿por qué hay un planeta que va para otro lado? En la inversa. Esa es una verdad científica. Es también relativa. ¿Por qué es relativa? Hoy hay verdades que hoy vemos, comprobamos como teoría, la demostramos y tenemos una ley. Pero mirá, mañana se descubre que esa ley que hoy es ley y le faltaba algo. Entonces ya deja de ser verdad absoluta, un pensamiento científico o una verdad científica, una verdad filosófica. Puede haber una verdad filosófica, pero también no es verdad. Digamos, no es una verdad verdadera. Ni hablar de la verdad ética, que hay una verdad ética. En la Escritura tenemos nosotros la verdad de cómo comportarnos en este camino, pero esa verdad ética es muy variable. De manera tal que vivimos entre mentiras y verdades. La verdad siempre es el Señor Jesucristo y la mentira siempre quién es. Y la mentira no hay otra alternativa que pensar, no hay otra alternativa que pensar que la verdad es el Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo, el que conoce la verdad es libre. Dicho de otra manera, el que conoce la verdad. Este es un término que no solamente implica conocer o escuchar o interpretar. Uno puede conocer algo escuchando, puede conocer algo viendo y puede conocer algo leyendo. Entonces acá hay algo en el medio cuando el Señor dice que Él dice que el que conoce la verdad es libre. Acá hay algo que necesitamos conocerla, porque la verdad es el Señor Jesús. Si yo encuentro al Señor Jesús en su palabra, encuentro que tengo la posibilidad de ser libre, como dice el Señor Jesucristo. Acá dice, el Señor le decía a los que estaban en su momento, Juan 8:31, le decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ahí está el tema. La verdad nos hace libres ¿de qué? De la mentira. Porque nosotros andamos en luz, porque el Señor Jesús es luz. Su palabra alumbra nuestro camino. Y andar en luz es estar en el camino que Dios quiere, exige y necesita para que nosotros seamos buenos creyentes y bendecidos por Dios, que conozcamos la verdad, el Señor Jesucristo. Él es el camino, pero también es la verdad. Así que la verdad, dice, nos hará libres, dice acá. Ahora, ¿por qué dice que nos hará libres? Porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mira, 8:34, Jesús le dijo, siguiendo el tema de la verdad,
De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y qué pasa? Es esclavo del pecado, no se puede librar. Mira, en la época en que se escribió la Biblia y en la época de los grandes imperios, hablemos de los 5 grandes imperios, en todos los imperios había muchos esclavos. Nosotros por allí tenemos una idea en América del Norte que fueron a África a traer muchos esclavos para trabajar gratuitamente en las haciendas, o en Brasil, que también es muy característico. Pero esos esclavos en algún momento podían ser libres, podían emanciparse, en general no era, pero nos dice la Biblia que también Pablo toma esos ejemplos del mercado de esclavos para mostrar que el Señor Jesús, con su obra en la cruz del Calvario, nos puede hacer libres de los pecados, de la esclavitud del pecado. Un esclavo de esto que estamos hablando, que eran traídos de África, o bien un esclavo que nació en un país hijo de esclavos, o bien alguien que era tomado esclavo, como sucedía en los imperios, en el imperio asirio, por ejemplo, que vinieron y se tomaron esclavos a todo el pueblo de Israel, prácticamente. Ese esclavo podía huir y escaparse y ser libre en definitiva. Pero el esclavo del pecado, ¿cómo hace para huir del pecado? ¿Por qué? No, porque está en la mentira del pecado. El pecado parece verdad, pero es mentira porque es de Satanás. Y esto no es cosa mía, porque en el mismo capítulo 8, pero el versículo 44, habla de una identidad. Mirá, porque vosotros, le dice a los judíos, sois de vuestro padre el diablo. Es una identidad genética, no genética humana, es una identidad genética del alma, de la parte espiritual de la persona, que también incide en la parte material de la persona. Cuerpo, alma y espíritu son invadidos por el pecado y deteriorados por el pecado. Acá dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Identidad de estas personas, Satanás, es el padre. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio, él solo vino a matar y a destruir, no te confundas. El diablo vino a matar y a destruir, y lo sigue haciendo hoy día, en la voluntad permisiva de Dios. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida del principio y no ha permanecido en la verdad, ¿te das cuenta? Satanás nunca permanece en la verdad. No permaneció y es mentiroso. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque así como el Señor es verdad pura y absoluta, Satanás es mentira. Es mentira apropiada en la persona de este ser espiritual creado por Dios y que abandonó la verdad. Escuchá, muy importante lo que está diciendo Juan acá. Está dando el origen de Satanás, del diablo. Era un ángel, pero abandonó la verdad. Te lo he leído. Hablas de suyo, habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Entonces, la única manera de salir de la esclavitud cuyo amo es Satanás es adherirse, es tomar, es caminar por ese camino con mayúsculas, el camino que es el Señor Jesucristo, porque Él derrotó al diablo y nos hizo libres en la cruz del Calvario. Él nos hizo libres, la sangre del Señor Jesucristo limpia nuestros pecados. Y nosotros somos vencedores juntos con Él, porque Él venció a la muerte, nosotros también vamos a vencer la muerte. La paga del pecado es muerte, muerte espiritual, no solamente humana, la muerte espiritual. La muerte física es también la paga del pecado. Pero acá hablamos de una muerte, de la muerte espiritual, que es muchísimo más grave. Entonces, el Señor Jesucristo, de esta manera, nos está diciendo que Él es la verdad. Pero asociada a esta verdad, obviamente, el que transita por el camino, que es el Señor Jesucristo, conoce la verdad. Este verbo conocer, que también está en varios lugares acá en Juan, significa no solamente intelectualmente conocer la esencia de lo que estamos queriendo conocer,
sino que significa apropiarla, comerla, si querés decirle de alguna manera bien representativa, comer la verdad para que inunde nuestro interior, metabolicemos la verdad en nuestra estructura interna y esa estructura nos nutra de la palabra de Dios. Es una forma de expresar para que entendamos que conocer es un camino continuo. El conocimiento que aquí se está hablando, Ginosco, es un camino que todos los días tengo que conocer algo más, hasta el día en que yo llegue a ver al Señor Jesucristo, que Él es la verdad. A través de su camino llego a ver la verdad absoluta y ahí comienzo a vivir una vida allá en el cielo distinta a la que vivo acá, porque estoy en contacto con el camino y con la verdad. Y si yo estoy allá arriba, es porque el camino, la verdad, me dio vida. Me dio Zoe. Zoe es la esencia de la vida. Hay varios términos también en español. El bios, por ejemplo, biología o lo que relativo a esto, entonces es el estudio de la vida humana, de la vida animal, de la vida natural de una persona o de un animalito también. Eso es bios. Pero acá habla de Zoe, de la esencia de la vida. Si uno tiene al Señor Jesucristo en su vida, tiene el camino, tiene la verdad y tiene la vida. Y esto es lo importante, que Él es el único camino para llegar a Dios. No hay otros caminos. El mundo se contenta y queda contento con ese proverbio humano que dice todos los caminos conducen a Roma, diciendo que, bueno, a Dios hay muchos caminos y conduce todos los caminos a Dios. No, no y no. La Biblia, que es la verdad, es la palabra de Dios, dice que hay un solo camino, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. De manera tal que quiero dejar esto teniendo presente que la única vida que uno puede tener es la vida eterna. Esta vida, la humana, caracterizada por Dios, no es eterna. La vida eterna es la que da el Señor, porque Él es vida, propiamente vida. El Señor mismo lo dijo varias veces. Gracias, Padre, porque me diste la oportunidad de que yo dé vida a las personas que me diste. Eso hablando como Jesús hombre. Él da vida, el Señor Jesucristo da vida, vida eterna. Porque de esta manera Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo amó al mundo, a vos y a mí, para que no nos perdamos, no vayamos al infierno donde está Satanás, padre de mentiras, homicida desde siempre, sino que esa vida nos lleve a través del Señor Jesucristo y de su obra a tener vida eterna. El Señor Jesucristo es camino, verdad y vida. A Él sea la gloria para siempre jamás.